Hola profesor, en esta instancia el grupo de los renovables le presentará el taller número 2. Hay que considerar que, como supuesto, la empresa Frío Galicia necesita cubrir la totalidad de la demanda anual de kilowatt hora de la planta, que considera 321.850 kilowatt hora al año, con la energía de los paneles solares fotovoltaicos. Sin importar la inversión, el retorno de inversión solo considera la capacidad del empalme y aumenta la cantidad de inversores a utilizar para lograr cubrir la totalidad de la demanda. La primera pregunta corresponde a partir de las fotografías que se adjuntan y considerando las coordenadas GPS, determinar la inclinación aproximada de la techumbre y el azimut de cada una de las aguas de los techos del complejo industrial. Para el desarrollo de esta pregunta se utilizó el método que a través de un transportador se midió el ángulo de inclinación que tenían la techumbre del complejo, la cual arrojó que tenía 10 grados de inclinación, de 180 a 190 grados. Vendría siendo el cambio. Y luego, a través de las coordenadas GPS, se hizo la medición para la azimut. Se sabe que el norte es de 0 grados, por lo tanto es posible afirmar que la parte del tejado que mira hacia el oeste, llamada, llamada en la imagen, tiene un azimut de 300 grados, mientras que en el lado B tiene un azimut de 120 grados, como se muestra en la siguiente imagen. La pregunta 2 del taller dice así: a través del uso de Google Earth, determinar la superficie total disponible existente en las techumbres del complejo industrial y establecer el área factible para la instalación de una planta fotovoltaica. En este punto se debe considerar un área de seguridad como perímetro en el techo de las naves. Tomamos la decisión de dejar un 120 centímetros desde los extremos de los galpones para asegurar que los trabajadores tengan espacio para moverse, para hacer mantenciones, reparaciones, limpieza de los paneles fotovoltaicos. Luego, en esta imagen de acá, podemos observar los datos que se obtuvieron desde Google Earth. Aquí están los datos con las imágenes con las distancias. Entonces aquí vemos que se deja los 120 centímetros que comenté anteriormente, y de las medidas se considera finalmente que cada lado del techo, desde la nave 1, que es la más pequeña, tiene 289,2 metros cuadrados. En total todo el tejado serían 578,4 metros cuadrados. Y en la nave más grande, cada tejado tiene una superficie de 523,6 metros cuadrados y en total da 1047,2 metros cuadrados. La suma de ambos tejados da un área factible de 1625,6 metros cuadrados. La pregunta 3 dice que considerando el perfil de consumo anual, el tamaño del empalme, el área factible, se debe determinar el tamaño óptimo de la planta. Hay que agregar como supuesto que consideramos un panel de 325 watts para simular esta planta. Bueno, el consumo anual, sabemos que un kilowatt peak corresponde a un kilowatt hora, perdón, corresponde a un kilowatt peak de instalación. Entonces, sacando la proporción, tenemos que 321.850, que es nuestro consumo anual, dividido los 1.500 nos da la planta a instalar, según el consumo anual. Según el tamaño del empalme, sabemos que tenemos un empalme de 300 kilovolt ampere. Entonces, traducido a kilowatts, nos dan 240. Esto nos acota el tamaño de la planta. También, por otra parte, la potencia del inversor es de 33,7 kilowatts. Entonces, realizamos el cálculo de los máximos inversores a instalar que tenemos, que nos dan 7,2. Truncado es un 7. También se considera que la versión de inversor que elegimos soporta hasta 8 strings. No es limitante, ya que no limita el tamaño energético de la planta. Bueno, según el área factible calculada en la pregunta 2, también hacemos la regla de 3 de proporción, y a un kilowatt peak, para instalar un kilowatt peak se necesitan 12 metros cuadrados. Entonces, haciendo la regla de 3, tenemos que nuestra planta tiene que ser de 135,47 kilowatt peak para suplir el área factible. Bueno, finalmente tenemos que el factor determinante para el tamaño de nuestra planta es el área factible.
Y con esta información calculamos los paneles necesarios que necesitamos. Las dimensiones del panel dadas en el PDF propuesto nos da que necesitaremos 830 paneles en nuestra planta, entre las dos naves que calculamos, las cuales se dividen de la siguiente manera. En la nave 1 podemos poner como máximo 298 paneles y en la nave 2, que es más grande, 538 paneles. Bueno, en base al uso de un explorador solar, en la pregunta 4 tenemos que simular lo que se va a generar en las dos naves de la planta. Bueno, la primera planta tiene 298 paneles, lo que daría un total anual de 127.000 kWh. Con esa misma simulación se entrega un estimado de generación aproximado a lo que sería mensualmente durante todo el año. Para la segunda nave, que son 538 paneles, entregó un total de 231.000 kWh, y también hace un desglose de lo que sería la generación mensual durante todo el periodo. Y al sumar esas dos generaciones da 353.000 kWh en todo el año, lo que está sobre lo que era requerido por la empresa, que eran 321 kWh, 321.000 kWh. Por lo tanto, se va a decidir hacer la instalación de paneles solares en toda la techumbre completa, la nave 1 y la nave 2. Para la pregunta 5 dice así: considerando el inversor y los paneles sugeridos por el propietario, dimensionar la planta fotovoltaica definitiva a instalar y elaborar propuesta de configuración de los strings. Se sabe de la ficha del inversor que hay un número máximo y mínimo de paneles solares por string. El inversor necesita un voltaje mínimo y máximo con el cual trabajar. Eso limita los paneles solares que se deben instalar. Ya que el rango de trabajo del inversor va desde 610 a 950 volts, y el voltaje de los paneles es de 37 volts, el mínimo de paneles que deben estar conectados a un inversor es de 17 y el máximo de 26 por string. La versión del inversor SX permite conectar hasta 8 MPPT. Por lo tanto, se decide utilizar 5 inversores de la versión SX, cada uno con sus 8 conexiones de MPPT, y cada conexión con un total de 21 paneles por cadena, lo que da el número que antes habíamos mencionado, que era 836 paneles entre las dos naves. La pregunta número 6 es realizar un diagrama de conexión del sistema fotovoltaico, en donde se consideró la totalidad de las naves. La distribución de los paneles es de 8 por 21, los que van conectados a 5 inversores, que tienen un polo positivo y negativo. Además, van medidores de inyección y un medidor bidireccional, junto con un mostrador de consumo, lo que se ve en el diagrama que usted tiene en pantalla. Como nota, cabe agregar que en este diagrama, si se calcula la cantidad de paneles, dan 840. Anteriormente nosotros les habíamos comentado que era un total de 836 paneles. Estos 840 paneles suceden ya que, a pesar de que tenemos una demanda de 836, no podemos poner 20,5 paneles en 8 strings, por lo tanto decidimos poner 21. Ahora bien, dado que teníamos un área factible limitada, recuerda los 120 centímetros de perímetro de seguridad que les había comentado, entonces usaremos un pedacito de esta parte de 120 centímetros, que justamente para eso lo definimos un poquito más grande, para tener esta holgura, y así no tenemos problemas con las áreas de tránsito, de mantención, de limpieza de los paneles. Para la pregunta 7, se requiere, considerando el índice de precios de la GIS del año 2019, la generación solar simulada y el valor de la energía del año 2019, determinar el periodo de retorno de la inversión del proyecto. Es por esto que para calcular el retorno de la inversión se requieren los siguientes datos que están en la tabla. La energía autoconsumida, que es de 321.850 kWh por año, la energía inyectada, que es de 31.413 kWh por año, que esta representa la diferencia entre el total de la energía con lo que ya se consumió. Y los precios de compra de la energía y el precio de venta de la energía, que corresponde a 72,1 pesos por kWh. Para calcular el payback, o el retorno de la inversión, se necesita la inversión y el ahorro anual. Es por esto que para calcular el ahorro anual o valorización de la energía total, necesitamos calcular la valorización de la energía autoconsumida y la inyectada.
En cuanto a la valorización de la energía autoconsumida, nos dio como resultado 23.205.385 pesos por año, y para la energía inyectada, 2.264.877 pesos por año. Esto da un total, estos dos valores dan un total de 25.470.877 pesos por año. Al tener este dato, podemos ahora calcular el retorno de la inversión del proyecto, considerando además que se tiene lo que se necesita para abastecer la implementación, que es el consumo, que es de 214,56 kilowatts peak, y que se considera un valor de 1.634.550 pesos por kilowatt peak, que es lo que se requiere para la inversión para instalar 1 kilowatt peak. Con esto nos da como resultado 13,76 años de retorno de la inversión del proyecto, lo cual se concluye que es un retorno que es alto, pero coincide con lo que la empresa requiere, que es que todo su consumo anual esté cubierto por los paneles. Cabe destacar en este punto que anteriormente habíamos definido como cantidad máxima 135 kilowatt peak. Sin embargo, este valor era correspondido a que consideramos que 1 kilowatt peak necesita 12 metros cuadrados para la instalación. Esto como un supuesto, dado que no conocíamos en realidad, es un supuesto que hicimos en clase. Pero luego ya de realizar la simulación energética, nos dimos cuenta de que sí era capaz la instalación de cumplir con los 214,56 kilowatt peak. Es por eso que ese valor se considera en la parte de la ecuación del payback y no los 135 kilowatt peak que habíamos definido en la anterior pregunta.